Muy buenas noches. Aquí comienza otro programa más de A través del cristal. Conduce este programa quien les habla Eduardo Escobar. En los controles técnicos, la señorita Chloe. En la producción, señorita Iva. Bueno, como estaba previsto, ya está con nosotros el doctor Carlos Salón, médico cirujano, él es gastroenterólogo, concejal de la municipalidad de la ciudad de Resistencia. Y por supuesto, vamos a charlar ya que estamos en un año que se lanzó la carrera electoral. Pero primero la presentación y después vamos con la primera pregunta. Buenas noches, doctor Carlos Salón. Hola Eduardo, un gusto estar en tu programa y ser un poco primicia en esto de que es el camino que estamos recorriendo con un grupo muy importante de la ciudadanía y que bueno, acompaña un proyecto de gobierno. Bueno, vamos entonces de lleno a lo que es eh, ¿por qué quiere el doctor Carlos Salón ser intendente de la municipalidad? Bueno, ahí está el porqué. Tengo que decirte que del año pasado todo un Sí. sector de una comunidad y del espacio que se llama Encuentro Cívico, donde están involucrados sin duda medularmente radicales, pero también muchos independientes y de otros partidos políticos, llámese socialismo, Acción Ajá. Chaqueña, peronismo renovador, venían empujando y proponiéndome que acepte la candidatura a intendente de Resistencia. Bueno, Sí. me tomé mi tiempo, decía primero que no era prudente, ni era correcto, ni oportuno, porque había una situación que había que superar. El año pasado era de mucho trabajo, mucho trabajo. Ajá. Y en este año se hizo una asamblea de todos los sectores de Resistencia, Capital, y en esa asamblea se propuso mi nombre para proponerme a la candidatura a intendente. Ajá. En el mismo momento, yo estaba presente, dije que no aceptaba porque creía que dentro de nuestro espacio había muchas mujeres y hombres realmente de valía y calidad que también merecían nuestra consideración. Así que tiré 10 nombres Mirao. de ciudadanos de Resistencia y quedó, pasamos un cuarto intermedio. Sí. En la siguiente reunión, me tomé el espacio de irme, no estar presente. Me fui a una reunión, en ese momento era el cumpleaños de Resistencia, así que me fui a un club, que es el Club Social, Sí. y mientras se hacía esa asamblea, yo, en ausencia de la misma, estos 10 postulantes que había propuesto yo, son excelentísimas personas, declinaron la candidatura y me volvieron a postular por unanimidad a mí. Wow, qué importante eso. Bajo esas circunstancias, y para mí es un honor, por supuesto, Sí. pero también sé que es una altísima cuota de responsabilidad Sí. la que me confieren, yo soy un hombre que asume las cosas en esa medida. Sé que no es una tarea fácil, sé que no es un regalo, sé que es, insisto, algo intenso, de tal manera que dije, con ese respaldo de unanimidad, yo acepté la candidatura. A partir de allí, estamos hablando ya de principios de febrero, se Sí. decidió lanzar la precandidatura a intendente, pero le dije, no, se larga la precandidatura a intendente, pero con contenido, con un programa de gobierno. No Ajá. se puede largar solamente la candidatura por la candidatura misma, sino también con un programa de gobierno. Y en ese programa de gobierno están incluidas lo que se va a hacer en forma inmediata, en el minuto cero que uno asume, porque Sí. no tiene que improvisar ni esperar Sí. más, y están las políticas de mediano y largo plazo. El municipio de Resistencia, ante el abandono que tenemos hoy, ante las circunstancias de anomia y de situación realmente caótica, creo que merece que estemos preparados en el minuto cero todo un equipo. Y en este equipo no solo acompañan trabajadores del municipio de Resistencia, sino también trabaja todo un equipo de respaldo, porque estuvo presente el respaldo de la Universidad Nacional del Nordeste, Ajá. con su rector, decanos de la Facultad de Medicina, pero también estuvieron presentes sectores Ah, mira vos. del sindicalismo en general, Sí. de la mesa que representa dentro del municipio, pero también de la bancaria, también de la UPCP. O sea, hubieron protagonistas y actores de nuestra comunidad, empresarios, desarrolladores, trabajadores sociales, presidente de comisiones vecinales. Realmente el lanzamiento que se hizo en la UNE
Sí. Fue un día muy especial, fue un día 15, un día miércoles, Ajá. a las 7:30 de la tarde, con un Sí. calor agobiante, Sí. que entiendo que es a veces difícil llegar incluso a Arturo Illia 355, que el centro es difícil de estacionar, sin embargo, colmó absolutamente las instalaciones, la comunidad, y superó las expectativas. Bajo esas circunstancias, yo me sentí como respaldado y con mucha energía y con un combustible necesario para afrontar este desafío que no va a ser fácil, pero que para eso estamos nosotros si realmente queremos gobernar. Ahora, qué importante destacar lo que usted marca, doctor Salón, porque la gente que está preocupada justamente por la falta de gestión son los que estuvieron apoyando este cambio que ellos esperan que se dé a través de su pertenencia en la municipalidad, si esto llegara a suceder. Y obviamente ahí es donde entraríamos nosotros, más allá que ya la segunda pregunta que la teníamos en carpeta, prácticamente ya la completó, que es quiénes lo acompañarían a usted, marcó bien quiénes serían la pata que estaría apoyando la gestión del doctor Carlos Salón, universidad, sindicatos, empleados, y llámese también la masa comercial que está muy hoy desesperada porque se han cerrado tantas pymes, porque tras cartón de la pandemia vino todo esto que viene sucediendo, los aumentos que hay, todas las cosas, y bajó un problema de contención comercial, porque hoy el déficit es menos 1,2 a nivel nacional, Terrible. y eso generó más conflicto de desesperanza para la gente. Absolutamente, pero agrego más. Sí, En este espacio político fui claro ese día en mi alocución cuando diserté no solo la aceptación, sino también el programa de gobierno, que esto hay que decir, los candidatos hoy por hoy vienen vacíos de contenido. Y yo le ajá, dije, yo no, nosotros tenemos que presentar el programa de gobierno. tal Así cual. que presentamos un programa, pero quería decir que en este espacio político no hay puertas cerradas, están abiertas para todos los ciudadanos de buena voluntad y con vocación de servicio, Sí, no importa del partido que sean. Quienes no pueden participar en este sector, y esto sí lo digo con toda firmeza, y saben que yo hablo con firmeza, están prohibida la entrada a los fanáticos, a los populistas y a los corruptos. mira. Esas personas no pueden participar de este espacio político. ¿Por qué? Porque este desafío va a ser, se llama Renacer Resistencia. Renace Resistencia o Resistencia Renace tiene que ver con algo que hemos perdido el rumbo hace no mucho tiempo, pero Resistencia no tiene norte, ha perdido la brújula o GPS si queremos Sí, actualizarlo, pero hemos relegado nuestro posicionamiento como capital de una provincia y realmente me siento frustrado como concejal porque francamente, y entiendo el enojo de la ciudadanía, cuando dicen qué hacemos nosotros los concejales. Les aseguro que hacemos a destajo, pero es tanta la frustración al ver el atropello a la institución como los legisladores, concejales, que hace que muchas veces nuestra función en minoría no alcanza a verse ni siquiera frutos, porque muchos de los trabajos que hemos presentado para mejorar la calidad de nuestros vecinos, y digo esto para que sepan la ciudadanía, este concejal ha presentado cerca de 600 trabajos en 3 años, sí. 600 trabajos como concejal para mejorar la calidad de vida de los resistencianos, de los cuales solo un 10 o un 15% han sido aprobados, porque como siempre tenemos la contra de perder las votaciones o que duerman el sueño de la justa en las comisiones ya que no tienen despacho. Perfecto. Esto tiene que saber la ciudadanía. Chocamos a veces contra la pared. Por ahí nos dicen, ¿cómo no saben ustedes el despilfarro de los dineros? Les aseguro que tengo 72 pedidos de informe con el destino de saber a dónde van el dinero público y nunca fueron contestados. Ni Qué un bárbaro. pedido de informe. Nos presentamos ante la justicia, ante el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pero no solo eso, no tenemos respuesta y entonces realmente no nos damos cuenta que hay que ganar las elecciones, porque además todos me conocen. El hecho de mi formación profesional hace que yo sea un hombre de acción, un Y hombre de público. decisión. Y públicamente todos saben que tengo una coherencia Tal en cual. la vida, una coherencia que no voy a resignar jamás ni la voy a negociar. La coherencia es justamente ser igual en el lugar en que esté y no cambiar de acuerdo a las circunstancias. Doctor, vecino autoconvocado a través de Daniel Smith mandó un WhatsApp, ¿no es cierto?, pidiendo que una pregunta que se le haga a usted. Y la pregunta es la siguiente, doctor, más allá que hay parte que ya lo ha contestado, pero tengo el derecho y la obligación de leer lo que estos
oyentes mandan, de ser elegido intendente, ¿qué acciones legales tomaría contra el actual intendente por las obras faraónicas no concluidas y si verificó los pagos ya realizados de la obra, multa y situación legal o judicial de la misma? Bueno, contesto al señor Smith. Esos pedidos de informes los hemos hecho antes incluso que ocurra esto. Le pedimos informes para ver el movimiento de fondos de estas obras que no son prioritarias. Realmente es vergonzoso dilapidar y despilfarrar dinero en obras que no son prioritarias cuando una sociedad y una comunidad como la nuestra necesita claramente de servicios esenciales. Y esto no es solo la recolección de residuos y mantener la ciudad limpia, ni hermosearla, sino trabajar en el bacheo, en el perfilado, en el zanjeo, en la limpieza, en la iluminación, etcétera, etcétera. Todos estos pedidos de informes que me dice el señor Smith se los hemos hecho al señor intendente y quiero decirle además a la comunidad y al señor Smith que este concejal fue el único concejal en la historia nueva, democrática, de la Carta Orgánica que pidió la interpelación del intendente por justamente no cumplir con la información pública, o sea, manejar el dinero público escondido sin darnos información y por no responder a las expectativas de los servicios públicos. No solo que pedí una interpelación, que lógicamente terminé perdiendo la votación porque no acompañó el oficialismo, sino también he perdido la interpelación de quién es el responsable del área de servicios públicos, que es el señor Westein. Tampoco obtuve respuesta satisfactoria. Nunca vino ni al recinto, porque lo hubiese hecho como se tiene que hacer en cualquier democracia, a rendir cuentas del por qué no se hacen algunas cosas, porque por ahí hasta podríamos entender, y no solo entender, sino acompañarlo a que se rectifiquen los rumbos. Sin embargo, no tuvimos ninguna oportunidad de debatir de cara a la comunidad de lo mal que está esta gestión. No solo que es muy mala en las decisiones que toma, insisto, en el despilfarro multimillonario del dinero público, sino en la forma oscura que da, por supuesto, la sospecha del mal manejo. Pero aún así, también tenemos que cuestionar fuertemente que en 3 años y 2 meses esta gestión no hizo absolutamente nada por la ciudad de Resistencia. Y me temo de que esta gestión está pensando en hacer los últimos meses para que, creyendo que no tenemos memoria, nos olvidemos que estuvo ausente durante 3 años. Esto es falta de seriedad, es falta de responsabilidad y falta de compromiso en la política. Y por eso hoy la sociedad está tan descontenta, casi te diría muy, muy molesta y con mucha bronca contra todos. Pero no todos somos iguales. No todos somos iguales. Tendríamos que pedirle a cada uno de los candidatos que presente qué hicieron durante su vida, de qué vivieron, cómo vivieron, y verán de cómo van a ser cuando gobiernen. Bueno, a las pruebas me remito. Sí. Nosotros sabíamos de la gestión y la gente lo votó. Bueno, ahora le estoy diciendo, presentemos nuestro currículum. Algunos tienen otros hasta prontuario, pero yo digo los currículum para ver qué hicimos en la vida, de qué vivimos, si pusimos la espalda por nuestro esfuerzo, si fuimos buenos ciudadanos, si en la vida general nos comportamos dentro de la ley. Si es así, la gente tiene que acompañarlo, pero no podemos seguir votando a gente que realmente ha vivido de la política y que hoy por hoy la gente nos confunda a todos como parásitos del Estado. Yo para nada. Cuando terminó mi función, volví a mi vida cotidiana, a mi profesión y a trabajar y a ganarme el pan como lo hacen cualquiera de los vecinos de la ciudad de Resistencia. Ahora, doctor, esto, la ausencia sindical por razones X, ¿no es cierto?, que está teniendo, valga la redundancia, el sindicalismo de la municipalidad, favoreció mucho la gestión por no haber una pata fuerza que ustedes necesitaban, ¿no es cierto?, que el equilibrio que ustedes tenían para volcarlo a favor. No solo eso, sino que ha permitido, porque sí, el equilibrio tiene que ser así, el sindicato tiene que defender a la familia, en este caso municipal, y está bien que así lo sea, sí, siempre y cuando no se involucre y no se inmiscuya y no avance sobre lo que es la gestión, cosa que se había equivocado este sindicato. Bueno, cuando las cosas son claras, uno tiene que respetar a quienes en este caso fueron electos y hubo una elección democráticamente. Sí. Hay un sindicato que tiene una representatividad y que hay que escucharlo, sí, porque realmente el atraso salarial para todos los trabajadores municipales, que repercute mucho más en los jubilados,
es una verdadera vergüenza y una afrenta. Pero no solo eso, es más grave aún que en este momento se atropelle a los derechos de los trabajadores y se traslade, se sancione y se persiga políticamente a quienes no piensan igual. Y esto sí es un hecho grave. Por eso que está ocurriendo hoy, insisto, dentro de las filas de los que no piensan igual doctrinariamente, porque son de otro partido o porque obviamente no coinciden con esta gestión, son desplazados de sus cargos. Y esto es un hecho muy grave y sobre todo a quienes dicen que representan a partidos políticos que defienden a los trabajadores. Nunca más alejado esta gestión. Yo digo que esta gestión no tiene nada que ver con el peronismo real, no tiene nada que ver con el pensamiento político que tenemos de respetar a los trabajadores y a la persona. Así que yo, como todos saben, desde el principio mismo estoy en la vereda de enfrente, en las antípodas de esta gestión. Desde el primer día, y ustedes saben que fui el único concejal que salió a la vereda a denunciar el 17 de diciembre del 2019 del tremendo impuestazo que se estaba gestando ese día. Nadie me hizo caso porque parecía que le ladraba a la luna yo. Sí. Bueno, después fue... La justicia le dio la razón. Claro, después se concretó e incluso algunos concejales que votaron a favor se dieron cuenta de su error y rectificaron su rumbo y después me acompañaron en las denuncias que hicimos en la justicia. Lamentablemente también la justicia fue tan lenta que hizo que muchas de las denuncias que hicimos se transformen en abstractas. Bueno, acá estuvo en los estudios el candidato a intendente también, Eduardo Aguilar, y la verdad que fue bastante fuerte con respecto a lo que dijo como se tiene que decir, porque la verdad que hay que estar detrás del sillón de intendencia, ¿no es cierto? Porque va a tener que acomodar bastante el barco porque se inclinó bastante, se va para encallarse directamente a pegarse un portazo. Y él dijo, guarda que la justicia opera a favor de muchas cosas, Así es. Él no rinde cuenta a nadie. Aparte usted lo viene denunciando también con respecto a los pedidos de informe que hizo, pero ahora hay algo más que está pasando que directamente dice que va a inaugurar tal obra en tal fecha y no lo tiene, lo viene pateando. ¿Qué Bueno, pasa? ¿Somos que, masoquistas? no, hemos perdido la vergüenza. En algunos políticos, francamente, es una desfachatez. Por ejemplo, la Plaza 25 de Mayo, que es nuestro emblema, sí, era nuestro centro, realmente era un orgullo para todos los resistencianos de pasar por la misma, sus manifestaciones culturales, artísticas, el encuentro de los resistencianos, el lugar de presentación a quienes nos visitaban. Y yo creo que había que hacerle seguramente un restyling en cuanto a la iluminación, mejorar los juegos, seguramente algo había que hacer. Pero nunca gastar más de 300 millones de pesos y ya lleva 11 meses cerrada, cercada. Nos prometió que iba a estar para la Bienal, obviamente fue una mentira falaz, total. Sabíamos que era imposible por lo lento que iba la obra. Luego dijo que iba a ser en octubre, obviamente tampoco ocurrió. Sí. Luego dijo que íbamos a estar todos alrededor. De diciembre. No, dijo que íbamos a estar el 8 de diciembre con la Virgencita, digamos, algo tan caro para íbamos a prender arbolito de Navidad. El 25 de diciembre. Después dijo que iba a ser en el cumpleaños de la ciudad el 2 de febrero. Tal cual. Bueno, y seguimos. Ahora en junio. Y seguimos. Claro, en junio. Pero ¿cómo va a ser? Después va a explicarle a la gente que eso fue unas cifras multimillonarias. Pero además yo quiero ver qué obra es la que nos va a quedar, porque los resistencianos abrazamos muy fuerte a nuestra historia y a nuestras raíces culturales y nuestras raíces históricas. No tenemos que atropellar. Francamente, si lo va a hacer por un solo mero o una mera intención electoral, es una vergüenza y es una afrenta a la inteligencia de los ciudadanos de resistencia. Pero además tenemos otras obras. Ha tapado, ha tapiado, ha llenado de escombro y cerró, la clausuró a la piscina olímpica del Parque 2 de Febrero, que era un lugar de reunión, realmente era un punto de encuentro de los barrios más alejados, pero no solo los niños, sino los abuelos que iban y bailaban y danzaban en nuestra pileta olímpica, pero no solo se aprendía a nadar, sino también era el encuentro para enseñar educación comunitaria, cómo vivir dentro de nuestra comunidad. Ha terminado y ha atropellado los derechos de los ciudadanos, y esto no se puede perdonar.
Por eso les digo, y hoy tuve una reunión donde yo entiendo la exasperación de muchos ciudadanos que por ahí confunden a todo. No todos somos iguales, le vuelvo a decir, y le dije a ese ciudadano, yo vivo de mi trabajo, le meto pata todos los días y doy la cara, doy la cara. Por eso le dije, estábamos con Fabricio Volati, Alicia Frías y yo, Sí. porque nos convocaron en esa movilización contraria a lo que está haciendo esta gestión. Sí. Y fui. Dio la cara ahí. Doy la cara. Yo no. Sí. ¿Por qué? Porque mi verdad, creo que es la verdad de muchos resistencianos. Y como yo duermo tranquilo porque soy un hombre coherente, fui. Y por supuesto que me molesta cuando nos meten a todos en la bolsa y dice que todos somos berceros. Yo no Ahora, soy- ¿por qué quieren ir a Buenos Aires? No, ahí alguien manifestó, yo sé que hay un enojo que a Buenos veces... Aires no le van a dar nada. No solo eso. Mira, vos bien sabés, acá en nuestro medio se nos hace difícil ir a algunos medios de difusión que están cerradas las puertas para nosotros porque no pagamos pauta y porque este intendente paga pautas multimillonarias a algunos medios. Y yo lamento que sea así, porque está bien, los medios tienen que vivir y hay que haber pauta para publicitar lo que uno hace bien dentro de la gestión. Tal cual. Pero no para pagar su propia gestión o para hacer carteles gigantografías impresionantes que cuestan fortuna. Esas fortunas se podrían reinvertir en la ciudad de Resistencia, en obras de bien, ayudar, por ejemplo, a muchos ciudadanos que hoy la están pasando mal. Hay más del 53% de pobres en la ciudad de Resistencia, Sí. donde de cada 10 jóvenes, 7 son pobres, donde de cada 10 jóvenes que empiezan la secundaria, solo 3 terminan la secundaria, y donde además estamos invadidos e infestados, y lo digo infestado porque es una infestación, no una infección, la droga, el uso indebido de psicofármacos. Avanzó mucho. Claro, pero ¿por qué avanza? Porque hay No una hay complicidad general. Porque hay una complicidad general. Leía el otro día en un medio que un fiscal federal dice que es inmanejable, que es imposible parar. Digo, si un fiscal federal está bajando los brazos y entregando las banderas de su ciudad, donde hay hijos de él, familiares de él, ¿Qué no espera a los ¿qué nos comunes? espera a nosotros? Entonces yo le digo, no, yo no bajo los brazos. Saben que yo en esto atropello. Soy un hombre de acción y cito como cirujano. Saben que no me puedo vencer ante un cáncer que tengo enfrente. Tengo que pelearla hasta lo último. No le puedo quitar la esperanza de luchar por lo menos a quien está enfermo. Y hoy la ciudad de Resistencia está enferma. Y entre todos tenemos que ser médicos para curarla. Pero no solo para curarla a la ciudad, sino porque nos debemos a las generaciones que nos sucedan, a nuestros jóvenes. Tal cual. Y entonces este es mi compromiso. Porque alguien me dijo, pero doctor, usted está bien, ¿qué necesidad tiene de meterse en política? Me lo dijeron hace 4 años, cuando yo Sí. acepté ir acompañando a Leandro Esdero para intendente. Y le dije, ¿saben qué? Yo no soy un criticón de afuera, quiero ser un crítico de adentro. Está bien. Y ahora por eso acepté ser intendente, porque me di cuenta que como concejal pocas cosas puedo hacer, tengo un margen muy cortito. En cambio como intendente, y voy a decir acá delante de tu micrófono, Sí. un compromiso. Todo cargo que yo acepte tiene que durar 4 años intensos, como fui alguna vez como corredor de auto. Sí. Voy 100% con el acelerador a fondo, pero no voy a reelección. Yo no voy a gobernar pensando en dónde voy a caer en la próxima elección. Voy 4 años de intendente y no hay reelección para mí. Lo voy a hacer con todo el compromiso, con toda mi fuerza y con todo el equipo y con toda la ciudadanía, porque los íconos de nuestro gobierno van a ser la participación de la ciudadanía, la transparencia de la información pública para que sepan cuánto pesito entra y cómo es destinado para los ciudadanos, y con coherencia y con coraje, porque tampoco soy un hombre blando. Esto también lo tiene que saber la sociedad. Acá se van a terminar el corte de la ciudad, el piquete y tenernos de rehén. Pueden manifestarse las veces que quieran, pero lo van a hacer respetando el derecho de todos los ciudadanos. Y vamos a trabajar junto con la justicia, y espero que esté a la altura de las circunstancias, y con el gobierno provincial y nacional. Aunque sea de otro partido político, vamos a tener que trabajar juntos. ¿Por qué? Porque la sociedad de Resistencia quiere vivir en paz, quiere vivir en armonía, quiere volver a recuperar la alegría de sentirse que vive en su ciudad, que vive en su casa y que es una gran familia. Ahora, uno se pregunta como ciudadano de Resistencia, doctor, usted es una persona que anda mucho, más allá que tiene sus compromisos médicos, pero nosotros tenemos los pajaritos que no son lo de Maduro, ¿eh?
porque ahora no solo ve pajaritos, sino que está invitando a que veamos extraterrestres, Maduro. Pero lo importante es que a veces nos cuentan que usted recorre la ciudad de Así Resistencia. es. ¿Qué le pareció encontrarse con esa cantidad de gigantografía de Eli Cuesta en la ciudad? Es una obscenidad, es algo Porque pornográfico. usted tiene un Pero dicho, no, caminar con la una en la cabeza en tiempo de claro. necesidad. Bueno, pero usar el dinero público para hacer su propia propaganda es una verdadera obscenidad y un cachetazo a quienes la están pasando mal, porque cada gigantografía realmente son fortunas, pero además hay un medio local escrito que todos los días saca una página en colores de la señora Wow. presidenta de la Cámara. Yo no sé en qué cabeza cabe, cómo golpea a la realidad, porque incluso ustedes los periodistas, todos los periodistas saben lo que cuesta. Díganme, por más que sean peronistas y por más que sean de su línea interna, ¿no da bronca eso? Pero hay que, si uno encuentra una página o una gigantografía diciendo hago tal cosa o No, resumiendo no, la del solo para servicio, mostrar la imagen. no, pero entonces, Solo es la imagen, porque francamente es un pecado capital el egocentrismo que tienen, es mirar su propio ombligo. sí, Pero además es una cachetada, insisto, a quienes la están pasando mal, porque en esta sociedad algunos pueden estar mejor, otros, pero a todos nos toca la malaria, porque a todos nos pega por igual. Si hay pobreza, si hay droga, hay desesperación, seguramente por más que uno esté económicamente bien y tenga, puede pasar de que un delincuente lastime, lesione o ataque y agreda a otro miembro de nuestra familia o a nosotros mismos. O sea, nadie se escapa, ¿eh? Nadie está exento de no sufrir las consecuencias de la pobreza. Por más que, insisto, que económicamente por ahí le vaya mejor a uno que otro, pero lo mismo le va a tocar, porque la inseguridad no respeta a tal nadie. cual. Así es. Doctor, al año de gestión, obviamente la excusa de mucha gente de acá o de allá, marcan de que la pandemia obstruyó esa gestión. Yo sé que usted estuvo acá en el programa en el 2020 y comentó la actividad que venía desarrollando y fuera de su jurisdicción como concejal, sino como médico dando ayuda sanitaria en la provincia. La pregunta es la siguiente, recién algunos se dan cuenta de las obras que están, porque hemos encontrado muchos candidatos, inclusive de distintos partidos y de partidos que usted pertenece, defendiendo los derechos de la Laguna Argüello, de haciendo esto, haciendo... ¿Será que recién visibilizaron esto? ¿No salían a recorrer lo que es la ciudad de Resistencia? A mí no me gustan mucho los golpes de escena. El aprovechamiento de la politiquería no me agrada. A mí no me van a ver en ese camino. Yo fui claro desde el principio. La pandemia era una gran oportunidad para hacer muchas cosas. Tal cual. Una era mostrar la cara y cuidar a los ciudadanos. Eso era el rol de un intendente, que yo creo que había que hacerlo. Sí, Que lo tenga presente, que además ejerza políticas y que trabaje en conjunto con el gobierno provincial y nacional para cuidar a los ciudadanos. tal cual. Ustedes vieron que ocurrió lo contrario, desapareció de acción, no lo vimos nunca, y que además cuando aparecía era para pelearse con el gobernador por los protocolos de seguridad. Realmente fue espantosa la situación. Yo nunca he visto algo tan, pero tan irregular para la comunidad. Segundo, la oportunidad de trabajar en mejorar la calidad de vida de los resistencianos cuando salíamos de la pandemia. Como la ciudad estaba vacía, no había la transitabilidad y estábamos casi todos escondidos, había una oportunidad de salir a trabajar, sobre todo los que se habían declarado como esenciales. Era el momento para mejorar la ciudad y hacer un trabajo de bacheo general, trabajar en la comunidad, en la limpieza, en la iluminación, porque era la oportunidad, no se hizo, se dejó pasar. Y además tenía la oportunidad porque tenía el dinero público. Había venido de un colosal impuestazo donde incrementó en promedio 800% los tributos municipales. Wow. Y donde además los ciudadanos de Resistencia pagaban y sí, pagan, porque además tengo que reconocer que dentro de todo la ciudadanía sigue haciendo un esfuerzo y paga los impuestos. Entonces era el mejor momento de invertir, se llama invertir y no gastar.
¿Por qué no hizo lo que hicieron otros municipios? Lo que yo estoy diciendo no es que se me ocurrió a mí, Ajá. es lo que yo veía que estaban haciendo Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Mendoza, que en la pandemia los intendentes siguieron trabajando a full en su ciudad, aprovechando ese recreo que teníamos mientras peleábamos con este bicho maldito. Tal cual. Bueno, nosotros no lo hicimos. ¿Qué hizo? Armó 2 fideicomisos y el dinero que entraba en las arcas del municipio lo metió allí o en los bancos. Y esa alquimia, que es una timba financiera, hizo que tenga mucho dinero. Pero además, no le incrementó los salarios de los trabajadores municipales, y si me están escuchando los Sí. trabajadores, no le incrementó un centavo. Recién después sacó con una alquimia, con un jeroglífico, como dije yo, aumentando por estabilidad en el cargo, por el refrigerio, pero nada que ver con lo que fue la inflación que licuó el bolsillo de todos Tal los cual. trabajadores. O sea, mientras acumulaba dinero, no gastaba en nada, en nada. Por Es- eso, estas cosas son las que tiene que saber la sociedad y no tiene que olvidarse. También dije hoy, en una reunión que tuve con vecinos, que me citaron y di la cara, sí. al margen de que tuve que aclararle a alguien que yo no soy un versero, hablo siempre con mi verdad, que creo que es la verdad de muchos ciudadanos, porque Ujú. además hablo con contundencia de lo que fui y lo que soy. Tal cual. Y le dije de que no se tienen que olvidar, porque había vecinos ahí del centro que estaban muy enojados por la pésima gestión. Creo que es una de las peores gestiones de la historia del municipio. Nunca he visto algo tan desfachatado. Y le dije, mire, le voy a dar una realidad. ¿Usted fue a votar? Le dije. Bueno, no, yo justo había viajado. Bueno, mira, le voy a decir, ¿sabe cuánto fue el porcentaje de votantes del centro Resistencia? No superó el Y 50%. bueno, Entonces le digo, ¿sabe qué pasó? Ese 50% no alcanzó. ¿Y qué hizo? Que gane el señor de la gestión actual y nosotros perdamos. Y eso hizo también que hoy tenga 5 concejales de él y no logremos nunca los 2 tercios, porque para, por ejemplo, interpelarlo al intendente, yo necesito 2 tercios, 8 votos, y no los claro. tengo, no los tengo. Para interpelar a cualquier, no los tengo. Si quiero destituirlo, tampoco, porque tengo que crear la comisión de juicio político, que tampoco tengo los votos necesarios para hacerlo. De tal manera que tenemos que pensar, y les digo esto para que, yo sé que por ahí esto es política, pero estamos viviendo en la política, pero es la política seria. Cuando vayamos a votar, miremos el currículum. Les reitero esto porque algunos tienen prontuarios en la política. Sí. Bueno, miremos lo que hicieron para no volver a cometer errores. Porque en la política, les guste o no, la política y la democracia hace de que si decidimos mal, nos perjudicamos todos. Y si decidimos bien, seguramente tendremos mejores resultados. Doctor, la mentira, usted es médico. ¿La mentira es contagiosa, doctor? Mira, Porque, dígame sí o no nomás. sí. La mentira es contagiosa? No, no. ¿No? Bueno, pues parece que sí, porque Capitaní prometió que el 13 de febrero íbamos a tener las 200 unidades circulando, 250. 250 unidades circulando. El pueblo de Resistencia estaba esperanzado con este tipo de actividad. Y ahora se En pateó realidad, también. no, en realidad dijo que los primeros días de enero íbamos a Bueno, tener. fíjese con más razón también. Mire, Entonces se por eso, pateó. voy Por eso agregando. yo quería saber si es Yo, contagioso. Porque no, vos sabés que me llama mucho la atención de algunos que se mienten a sí mismos. eso me está diciendo Eso es que muy, le pregunto a usted un oyente. ¿Eh? eso se llama, y eso sí es patológico. Eso es una enfermedad que se llama mitomanía, Mitomanía. donde uno miente, pero también se miente a sí mismo creyendo que su mentira es verdad. Ah, mirá vos. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que era en la práctica imposible de cumplir con 200 colectivos el 1 de enero. Era imposible, porque hay una serie de trabajos que hay que hacer, a pesar de que hizo una gran inversión en el Estado provincial, tengo que decirte, de mucho dinero, y que además le sacó del área del municipio por inútil, porque tengo que decir que la inutilidad fue tanto Sí. de este municipio que hizo que no le permita manejar, porque se demostró que estaba incapacitado para llevar adelante el programa de PIMUS, que era el programa de movilidad urbana sostenible, que tenía que ver con el transporte público de pasajeros en la ciudad de Resistencia. Fue un fracaso, fue una vergüenza. Cuando hubo una sola oferente que se llamaba Airbus, y la verdad que no tenía ni conocimiento de cuántos vehículos tenía, ni tenía capital para respaldar. O sea, el municipio, esta gestión, demostró que era impropio de llevar adelante
que era irresponsable de llevar adelante, que tenía negligencia, impericia y hasta te diría inutilidad. Por eso que él pasó a la órbita del gobierno provincial. Esperemos que el gobernador no siga mintiéndose a sí mismo y mintiendo a la comunidad, porque yo creo que se le hace muy difícil. Obviamente que tiene de mi lado el respaldo si lo pone en marcha, porque necesitamos el transporte público de pasajeros a la altura de las circunstancias y de la calidad que exige hoy nuestra comunidad. Necesitamos un buen transporte público para terminar en parte con el pandemonium que hoy es el tránsito de Resistencia. Acá estuvo otro candidato a intendente. Bueno, acá vinieron la mayoría de los candidatos. El primer candidato precandidato a intendente fue, la novedad fue usted, doctor, hace unos días atrás, la semana pasada. Después le sumaron y le siguieron varios más. Entre esos que han venido, uno de los candidatos manifestó, y más principalmente Alicia Zula, manifestó que va a mirar y va a apuntar porque el parque automotor que tenía el municipio de Barranquera prácticamente no existe. Lo destruyeron. Ahora, lo Resistencia. ¿Qué va a pasar con doctor Salón? Va a pedir y va a ser transparente. No va a pasar lo que hizo Macri, que después que perdió se quejó de las cosas. Que asume, va a mostrar a la comunidad cómo encuentra el municipio. Lo primero que voy a hacer es pedir una auditoría absoluta y contable de todo el municipio de Resistencia. No para quejarme, ¿eh? No. Porque yo sé lo que me deja, yo sé lo que me está dejando. Pero también sé que estoy preparado para salir adelante. Pero tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, pero sabiendo cómo quedó. Ojo, si hubo delitos, también los vamos a denunciar en la justicia, ¿eh? Ajá. En esto, espero que el Tribunal de Cuentas, nosotros pronto va a haber una novedad, no la puedo denunciar hoy, sí, pero va a haber una novedad. Fiscalía de Investigaciones Administrativas sí, y el Tribunal de Cuentas tienen que ponerse a trabajar claramente en esos fideicomisos que hemos denunciado varios concejales, pero principalmente este concejal, donde quiero saber el manejo de miles de millones de pesos que se transformaron en agujero negro y que no sabemos el destino de los mismos. Esto es grave, esto es muy grave. Quiero todas las facturas, quiero todos los instrumentos legales a la vista del movimiento de fondos de dinero del municipio de Resistencia, porque exigimos, los ciudadanos de Resistencia y los concejales, transparencia. Quiero transparencia, la información pública tiene que ser veraz. Y no sé por qué no tenemos estas respuestas, no solo ni hablar del intendente, de la gestión, porque no nos contesta ningún informe, que es una falta grave dentro de la Carta Orgánica, pero también quiero contestaciones y respuestas del Tribunal de Cuentas y de Fiscalía, porque son los organismos de Contralor que necesitamos que estén a la altura de las circunstancias. Los ciudadanos de Resistencia le exigimos a los responsables del Tribunal de Cuentas y de Fiscalía de Investigación Administrativa que den respuestas a nuestros pedidos de informe y que den respuestas claras a su función. Ahora, uno se pregunta, doctor, si nosotros tomamos como referencia la educación del niño en la casa y vemos la flexibilidad que tienen los padres con ese niño, obviamente que cuando madure o crezca y sea un hombre de bien y cometa cosas, transgresiones dentro de lo que es la convivencia social, ese papá y esa mamá no se puede quejar porque les permitió. Así y nosotros atacamos a la mala educación. Decimos que son chicos sin educación, son maleducados, sin vergüenza, todos los dichos que usted quiera. ¿Qué pasa con esa justicia que hoy el político, vamos a redondear, vamos a ponerla todo en la misma bolsa, de municipalidad, provincial y nacional? Hoy el político sabe que no va preso. Hace y deshace, pero pasan años. Miren, falleció siendo cuestionado. Nosotros, si tomamos patrones de referencia, indicadores de esa cosa, sabemos que pasan. Cristina ahora fue condenada a 6 años, pero hay que pasarla esto, pasa lo otro. Todavía, sí. O sea, no está proscripta, ella puede ser candidata a lo que sea. ¿Qué pasa con ese tipo? Nadie toma el toro por las astas y dice, bueno, muchachos, se terminó la joda. Bueno, pero acá tengo que decirte que algunos estuvieron presos un tiempo, ahora muchos están siendo liberados, pero tenemos que dar ejemplo. Y la justicia, sí. El descrédito es muy grande en la política, como vos dijiste, ponen a la gente, la sociedad nos pone a todos en la misma bolsa. Sí. Pero tiene que ver también con la justicia.
si la justicia no pone blanco sobre negro sobre quiénes son buenos funcionarios y quiénes no, la verdad que la sociedad tiene todo el derecho de pensar que somos todos iguales. Así que espero que dé un salto positivo la justicia y se ponga a trabajar fuertemente y que no le tiemble la mano cuando tiene que meter preso a un gobernador, a un vice, a funcionarios, diputados, intendentes, que no le tiemble la mano. Ojalá sea así. Porque de parte mía va a tener el absoluto y total respaldo, porque yo quiero vivir en una sociedad justa dentro del marco de la ley. Esta es la mejor forma de demostrar que queremos el bien para no solo nosotros, sino para nuestros hijos. Porque como vos decías, a mí me da mucha bronca ver cómo el ciudadano en general transgrede y atropella. Por ejemplo, un semáforo. Sí. Veo un padre con su hijo pequeñito que pasa el semáforo en rojo. El niño está mirando que el papá pasó el semáforo en ¿Y rojo. por qué no lo hago yo así después? Claro, pero claro, es así. Entonces, tenemos que empezar con esa educación. Por eso que el intendente, por ahí me dice, no, pero el intendente no tiene nada que ver con la educación. ¿Cómo que no? Un intendente de una capital tiene que ser responsable también de algunas directivas para reunirse con el ministro de Educación de la provincia y decir, señor, en mi ciudad quiero que juntos trabajemos para ver cómo mejoramos la educación de nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Un intendente no puede hacerse el distraído en la seguridad, no solo por acción directa como un intendente de mejorar la iluminación de la ciudad para que haya menos inseguridad y robo, tiene que estar en la calle, poner en la calle. ¿Qué pasó con la Guardia Urbana? Cuando debían haberse incrementado, al contrario, la hizo desaparecer. Pero un intendente tiene que sentarse a conversar con el ministro de Seguridad, con el jefe de la policía, con las fuerzas policiales o de seguridad nacional y decir, vamos a cuidar a mi ciudadano y trabajar junto con las comisiones vecinales y a través de la descentralización con los centros comunitarios para defender a los vecinos. Porque hoy quienes están encerrados detrás de las rejas no son los delincuentes, son los ciudadanos que tienen que cuidarse porque los delincuentes transitan libremente las calles de la ciudad. Esto se tiene que terminar. Por eso que el programa de gobierno en seguridad va a ser muy firme, muy firme. No estoy hablando de, no va a ser, no es los palos. Pero sí vamos a salir a la calle, vamos a tener presencia, vamos a tener un sistema de vigilancia, de cámaras, de iluminación y por supuesto el trabajo mancomunado con la policía provincial y con las fuerzas nacionales, porque acá el intendente no se puede hacer el distraído de esta cuestión. Y lo mismo también en salud. Nosotros vamos a llevar un programa en salud muy fuerte, que lo tuvimos alguna vez, pero los centros comunitarios van a tener atención primaria, Qué lindo. van a tener Los atención... famosos CAP. Los CAP, como 29, casi 30, una treintena de centros de atención primaria, tiene corriente, que es del Qué municipio. importante eso. Bueno, nosotros no vamos a empezar del día a la noche, o de la noche a la mañana, con tantos, pero empezaremos con los 15 centros que tenemos actualmente. En eso va a haber medicina preventiva para enseñarle a la nutrición, la cocina, vamos a trabajar con los vecinos, la prevención en la vacunación, el trabajo de enseñar en los cuidados de la higiene, en nuestros hijos, nuestros niños, de los ancianos, o sea, vamos a trabajar con todos los sectores. Los centros comunitarios van a ser verdaderos municipios y brazos que se prolonguen a los lugares más recónditos de la ciudad para dar respuesta a la comunidad. Van a estar a puertas abiertas, además van a tener un sistema de vigilancia, de guardias de las 24 horas para atender los sistemas de emergencia. En salud, en bomberos y en policía va a haber una guardia de las 24 horas para que responda a los pedidos de los vecinos y trabajemos mancomunadamente con todos estos servicios. O sea, estamos hablando en serio y además vamos a implantar un servicio de farmacia. Inicialmente va a ser una farmacia para los empleados municipales y su familia y después veremos si no avanzamos también con la atención de los vecinos, porque en realidad tenemos que proyectar en políticas de mediano y largo plazo en una municipalidad fuerte Sí. y creíble. Estamos ya en la era de interactuar con los robots y nosotros seguimos todavía hablando con las En señales la de humo. prehistoria, en la Hablando con prehistoria. señales de humo. Así es. Doctor, Hugo Mín que lo está viendo más de acá, así que está escuchando. La escucha, es Presidente grave eso. le mandamos un saludo a Hugo. Doctor, ¿qué pasa con esta sociedad? Me dice recién un oyente,
Yo todos los días de la madre me voy a ver a mi mamá y durante un año no lo visito y mi vieja me recibe a los abrazos, me dice, pero se olvida los 300 y pico de días que no fui a verla. ¿Será que ese sentimiento tiene la comunidad de Resistencia por la obra que está realizando hoy el intendente? Dice. Bueno, y esa es la preocupación. Mira, muchos políticos gobiernan los últimos meses para ver dónde quedan parados, dónde se acomodan. Y en este caso, esta gestión, yo la verdad que sí, me imagino que debe estar preocupado Francisco, que si deja el papado, este intendente hasta puede postularse, porque hoy está postulado para nueva intendente, para gobernador, para papa, ya no sé. Es la necesidad del poder por el poder mismo. Yo no, al contrario, yo creo que la verdad, querer ser intendente de Resistencia no es un regalo fácil, pero es para servir, es para dar todo lo que puedo dar, porque además, por esas raras casualidades, cuando tuve algún compromiso con la vida institucional, fue justamente con el municipio. A mí si me dicen otro lugar, la verdad que no lo sé, pero el municipio yo siempre estuve involucrado, de una u otra forma directa o indirecta, y cuando terminaba mi función, ¿qué hacía yo? Me volvía a mi casa, a mi profesión. Yo nunca acepté reelecciones. Y eso que me la ofrecieron varias veces. Yo no acepto. Yo lo que digo es, cuando uno acepta un cargo de responsabilidad pública, lo tiene que hacer 100% desde empieza hasta el final. Y después, bueno, si lo hizo bien, tendrá su premio y pretenderá algo más. O si lo hizo mal, se tiene que ir a la casa y volver a trabajar de lo que trabajaba, vivir de lo que vivía. No tenemos que vivir prendido de la teta del Estado eternamente, porque si no, la verdad que es muy mal ejemplo. Ahora, doctor, ¿qué va a pasar si hipotéticamente llegamos a la intendencia? Eh, ¿Qué es lo que va a hacer con el tema de los trapitos, con el tema de los estacionamientos de motos, de, de la mala conducta que tiene el automovilista hoy en el centro, que se une, usted entra al Un centro y se vuelve pandemonium, es un loco ahí. pandemonium, hoy es un Sí. pandemonium. ¿Qué haría con eso? ¿Tiene Orden, ya más o menos preparado sí, lo que sí. va a hacer, doctor? Los primeros 90 días de gobierno vamos a hacer una intensa campaña de convivencia ciudadana y educación vial. Mirá vos. En esa educación vial le vamos a decir también a todos los ciudadanos cuáles son las normas de convivencia y cuáles son las sanciones. Sanciones. ¿Cuál es la víscera más sensible? Y no lo digo como médico. La víscera más sensible y la que más nos duele es el bolsillo. Pero para eso tenemos que enseñarle. Vamos a hacer un programa de multas virtuales los primeros 90 días, donde haremos la multa, quedará en un banco de datos, pero no se lo va a cobrar, pero sí va a quedar con Antecedente. un antecedente. Después de esos 90 días, si no aprendió el ciudadano cuáles son las normas de convivencia y el código de tránsito de la ciudad de Resistencia para saber que no se puede estacionar donde no se debe, que no se puede transgredir o pasar un semáforo rojo, si no aprendió eso, bueno, va a tener las sanciones. ¿Por qué? Porque la sociedad cuando nos vota y dice, bueno, usted va a ser intendente, ¿qué hace? Transfiere el poder a un ciudadano para que ejerza también el poder de policía. Y no es que yo sea un facho, ni de derecha, ni mucho menos, porque ni siquiera me interesan los matices de colores. La verdad que te digo, estoy más allá de eso. Creo que un buen ciudadano es estar dentro del marco de la ley. Pero también hay que darle una oportunidad de educación. Y vamos a darle esos 90 días de educación general y vamos a tener que trabajar mancomunadamente con ustedes, con todos los medios, pero también vamos a trabajar con lo que te decía yo, el trabajo comunitario, con las comisiones vecinales, le vamos a pasar los códigos de tránsito, vamos a trabajar con los centros de salud, con los clubes, con las iglesias, las sinagogas, los templos, todos vamos a hablar de que en Resistencia vienen tiempos de cambio, que Resistencia va a renacer como el ave fénix de la ceniza, para volver a ser una ciudad vivible. Fíjate lo que pretendemos los ciudadanos de Resistencia. Queremos una ciudad vivible, pero para eso vamos a tener que saber cuáles son nuestros derechos y dónde terminan nuestros derechos. Y en esto estamos encausados. Los 90 días de inicio de gobierno van a ser esenciales, esenciales. Después de esos 90 días nosotros vamos a ejercer el poder de policía. Y por supuesto que vamos a estar con el municipio en la calle, porque vamos a capacitar a los agentes municipales a que sepan que somos servidores públicos y el patrón no es el intendente. El patrón es un trabajador más que depende de ese jefe que es la ciudadanía. El patrón es el ciudadano que aporta con sus tributos
para que nos paguen el sueldo y para que ejerzamos el gobierno y la administración de su dinero público de la mejor manera, como una buena casa. En la casa se tiene que administrar el dinero de acuerdo a las circunstancias y no se puede despilfarrar queriendo hacer una piscina o un jacuzzi cuando no terminamos el baño instalado. Doctor, vamos cerrando el programa y la verdad que amigos comerciantes también preguntaban si tomando la posta, la bandera de la Intendencia Municipal de Resistencia, van a contemplar algunos beneficios para los comerciantes, principalmente para las pymes. Las micro y las pequeñas, pero todos en general, hasta los grandes desarrolladores, los grandes inversores, van a tener cabida una conversación equilibrada, transparente y de cara a la gente, porque muchos inversores fuertes, siempre que respeten la evaluación del impacto ambiental, van a ser convocados a invertir en Resistencia. Necesitamos trabajo genuino para nuestros jóvenes, necesitamos crear expectativas y futuro y esperanza para nuestros jóvenes que no saben y están mirando más una estación terminal o un aeropuerto para irse de Resistencia. Yo quiero que miren al revés, que vean que hay posibilidades en Resistencia de realizar su trabajo, de tener su familia e incluso alguna vez enseñarle a sus hijos que aquí es posible quedarse y es posible crecer. Así que todos van a tener oportunidad. Ustedes saben que de los tantos proyectos que presenté, muchos tenían que ver con ayudar a nuestros pequeños comerciantes que la estaban pasando y muy mal durante la pandemia. Y la pandemia no solo es por el microorganismo, sino también nosotros tenemos una epidemia que es malos gobernantes y hoy la política nacional nos pega a todos por igual porque esta inflación es el peor impuesto que tenga cualquier país. Y la verdad que hoy sostenerse con malabares y con equilibrio hace que el Estado también tenga una mirada muy fuerte para sostener a los pequeños emprendedores desde el principio mismo hasta los grandes desarrolladores. Mucha pregunta en el tintero, sinceramente, va a gobernar con las ordenanzas, va a gobernar con el código municipal, están todos, están el tema carro, tema moto, hay un montón de preguntas que lo vamos a dejar picando para el próximo programa. Sabemos que va a venir, doctor, porque usted no le escapa a este tipo de situaciones, de contarle a la ciudadanía quién es el doctor Carlos Salón, que no es médico, el político, el que quiere ser intendente para poder demostrar que se puede vivir y sacar Resistencia adelante. Renacer, dice el eslogan del doctor Carlos Salón. Y uno a veces se pregunta, como se preguntaban varios de acá que mandaban mensajes, che, en vez de andar, él agarrar su camioneta, hacer en el Dakar, andar, tiene que estar con el intendente. Y bueno, cuando uno lleva en el corazón el símbolo de la ciudad de Resistencia, se preocupa. Hay que dejarle al chico que crezca, que estudie, se desarrolle bien y después recién enseñarle a volar y largarlo. Yo creo que ese mensaje al pueblo de Resistencia va a dejar ordenado y después sí a disfrutar la vida. Como te dije, yo en lo personal no hay reelección, pero sí puede haber reelección para alguien del equipo para que continúe la obra. De hecho, eso se trata, pero en lo personal quiero que hay que hacerlo 4 años con intensidad y dejar a otro que continúe el camino. Gracias, doctor Carlos Salón. Al contrario, muchas gracias a vos, Eduardo. Bueno, ha sido el doctor Carlos Salón, como siempre, no escapando a ninguna pregunta. También agradecemos a quienes están conectados y por supuesto a todos ustedes. Esto que ha grabado van en las 4 redes sociales, va por Twitter, por YouTube, Instagram y obviamente en directo por Facebook. También va a estar en el portal de la radio, constante. Mañana van a estar la Fundación Los Nonos. Tiene que el doctor Carlos Salón también ir a visitarlo. Sí, también le vamos a mandar que visite el barrio 3 de agosto, que ahora le vamos a contar fuera de micrófono todas esas cosas. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau.